Integrales dobles, primera parte. Comenzamos repasando el concepto de integral simple, es decir, integral de una función con dominio en R. Si f es una función continua en un intervalo AB incluido en el dominio A de la función, entonces, si la función es mayor o igual a 0 en todo el intervalo AB, la integral entre A y B de f es el área de la región comprendida entre el gráfico de la función y el eje horizontal en el intervalo AB. Y si la función es menor o igual a 0 en todo el intervalo AB, la integral entre A y B de f es la opuesta del área de la región comprendida entre el gráfico de la función y el eje horizontal en el intervalo AB. Si f se encuentra en las condiciones del primero o del segundo caso en intervalitos AB1, B1, B2, BT, entonces la integral entre A y B de f se escribe como la suma de las integrales entre A y B1, entre B1 y B2, entre BT y B. Así, la integral de una función continua en un intervalo AB es el área con signo de la región limitada por el gráfico de f y la recta horizontal igual 0 y las verticales x igual a y x igual b. Como el gráfico de una función de dos variables es una superficie en el espacio, al generalizar el concepto de integral para estas funciones ya no vamos a hablar de área limitada por el gráfico de la función en el intervalo AB, sino que vamos a hablar del volumen limitado por el gráfico de la función en una región del plano. Si hablamos de integrales dobles de funciones continuas en rectángulos, ¿no? Comencemos primero por recordar que un rectángulo se puede escribir como el producto de dos intervalos, AB por CD, lo que significa que el rectángulo estaría formado por dos xy de R2, tales que la x pertenece al intervalo AB y la y pertenece al intervalo CD. Entonces, si la función es continua en un rectángulo AB por CD incluida en el dominio A, si es mayor o igual a 0 en todos los puntos de ese rectángulo, entonces la integral doble de f de xy, de x, de y en el rectángulo AB por CD será el volumen comprendido entre el gráfico de la función, el plano z igual 0, para los xy que están en el rectángulo AB por CD. Y si la función es menor o igual a 0 en todos los puntos de ese conjunto, entonces la integral doble en ese conjunto de la función será el opuesto del volumen de la región anterior. ¿Cómo se calcula la integral de una función continua en un rectángulo utilizando integrales simples? Si tenemos una función continua en un rectángulo AB por CD, incluido en el dominio de la función, la integral doble de la función f de xy, de x, de y en ese rectángulo se puede calcular de la siguiente forma. En la primera de las integrales, primero se calcula la integral entre c y d de f de xy, de y, es decir, considerando como variable la y, obteniéndose entonces una función que depende solamente de la x, que luego se integra respecto de x entre a y b. Y también se puede calcular como la integral entre a y b de f de xy de x, es decir, considero primero como variable la x. Una vez resuelta esta integral se obtiene una función que depende solamente de y, que es integrada luego respecto de y en el intervalo CD. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta función y queremos calcular la integral doble de la función f en el rectángulo menos 1, 2 por 0, 2. Eso significa que la x varía entre menos 1 y 2 y la y varía entre 0 y 2. Por lo que el planteo de la integral doble de la función f en el rectángulo se puede expresar de estas dos maneras. En la primera de las expresiones, primero se integra respecto de y y luego respecto de x. En la segunda de las expresiones, primero se integra respecto de x y luego respecto de y. Comencemos por uno de los dos órdenes de integración. Por ejemplo, integrando primero respecto de y. En este caso, tengo que encontrar una primitiva de la función f de xy respecto de y. Esto es, considerando como única variable la y. En ese caso, el 3x cuadrado
juega el papel de constante, y una primitiva de y al cuadrado es y a la 3 sobre 3. Por lo que nos quedaría la integral entre menos 1 y 2 de la primitiva que acabamos de mencionar, evaluada entre y igual 0 e igual 2, según la regla de Barrow, y luego todo esto calculado respecto de x. Si hacemos las cuentas, evaluando con la y igual a 2 y restando esta función evaluada en igual a 0, nos queda una integral con variable x, calculamos primitiva respecto de x, aplicamos nuevamente la regla Barrow, ahora para x, entre menos 1 y 2, obteniéndose 26 como resultado. Si ahora integramos primero respecto de la x, tenemos que encontrar, en primer lugar, una primitiva de f de x y respecto de x, es decir, considerando como única variable la x. En este caso, nos quedaría x3 más x y 2, aplicamos regla Barrow para x entre menos 1 y 2, se obtiene una función que solo depende de la y, calculamos una primitiva respecto de y, volvemos a aplicar la regla Barrow para y entre 0 y 2, por supuesto obtenemos el mismo resultado que antes, 26. En este caso la dificultad en integrar en un orden o en el otro es exactamente la misma, o sea, no fue ni más fácil ni más difícil integrar primero respecto de y o respecto de x. Pero hay casos, como en el ejemplo que tenemos a continuación, donde es significativamente más sencillo elegir un orden de integración por sobre el otro. En este caso, la función f de x igual a x cuadrado por e a la xy resulta mucho más fácil encontrarle una primitiva tomando y como variable que tomando x como variable. Por lo que comenzamos hallando una primitiva de esta función respecto de y, es decir, planteando la integral en este sentido. Hallo una primitiva de esta función respecto de y, ¿no? Obtengo una función que solo depende de x y luego integramos respecto de x. ¿Cómo se encuentra una primitiva de esta función respecto de y? Cuando voy a hallar una primitiva respecto de y, x es constante, por lo que este factor x cuadrado queda fijo. A una primitiva de e a la xy respecto de y haciendo cuentas, se obtiene x por e a la xy. Aplicamos regla Barrow para y entre 0 y 1, obteniéndose la integral entre 0 y 1 de x e a la x menos x. Primitiva de x cuadrado sobre 2, y para hallar una primitiva de x por e a la x podemos aplicar, por ejemplo, el método de integración por partes. De cualquier modo, se obtiene esa primitiva, aplicamos nuevamente Barrow, en este caso para x entre 0 y 1, y el resultado de la integral es 1 medio. Si hubiéramos querido utilizar el otro orden de integración, obtener una primitiva de esta función respecto de x es más complicado que lo que acabamos de hacer. Este ejemplo es para mostrar justamente que en algunos casos es conveniente elegir qué orden de integración utilizar antes de proceder a los cálculos. Pasemos ahora a ver cómo se hace para calcular integrales dobles de funciones continuas en conjuntos que no son rectángulos, sino que son conjuntos de los que le llamamos conjuntos típicos. Vamos a decir que un conjunto es del tipo 1, si está formado por los puntos de R2 que tienen la x en un intervalo AB y la y entre dos funciones continuas que dependen de x, u de x y b de x. Conjuntos de tipo 2, a los x y R2, que tienen la y entre c y d, y la x entre w de y z de y, siendo w y z funciones continuas para todo y en el intervalo cd. Y por último, conjuntos de tipo 3, que son conjuntos cerrados y acotados, que pueden escribirse como unión de rectángulos, conjuntos de tipo 1, de tipo 2, de forma tal que la intersección 2 a 2 de ellos tiene área nula. Por ejemplo, en el siguiente gráfico estamos viendo un conjunto de tipo 1. Observemos que para cada x en el intervalo AB, la y va desde una curva inferior de ecuación y igual u de x a una curva superior de ecuación y igual b de x. En un conjunto de tipo 2,
para cada i en el intervalo CD, tenemos que la x va desde una curva izquierda de ecuación x igual w de i a una curva derecha de ecuación x igual z de i. En el caso de los conjuntos de tipo 1 decimos que los miramos desde abajo, porque para cada x en AB, la y se mueve verticalmente desde la curva inferior a la curva superior. Y los conjuntos de tipo 2 los miramos de costado, porque para cada y en el intervalo CD, la x se mueve desde una curva izquierda a una curva derecha. Supongamos que tenemos el ejemplo de los x y de R2, tales que la x está entre menos 1 y 2, y la y está entre x al cuadrado y x más 2. Esto quiere decir que nos están dando el conjunto S en el formato tipo 1. La x entre constantes y la y entre dos funciones que dependen de x. La función u sería x al cuadrado y la función b sería x más 2. Pero este conjunto también puede verse como un conjunto de tipo 2, o mejor dicho, como la unión de dos conjuntos de tipo 2. Observemos. Si la y está entre 0 y 1, la x se mueve desde la curva izquierda a la curva derecha que se está marcando con el cursor. La curva izquierda se obtiene como x igual menos la raíz de y, la rama izquierda de la parábola, igual x al cuadrado. Mientras que la curva derecha tiene ecuación x igual más raíz de y. Por eso en el conjunto U están los x y de R2, tales que la y está entre 0 y 1, y la x está entre menos raíz de y, curva izquierda, y más raíz de y, curva derecha. Si la y está entre 1 y 4, la x se mueve desde una curva izquierda, que sería la recta oblicua, igual x más 2, hasta una curva derecha, que sería la rama derecha de la parábola igual x cuadrado. Es decir, en el conjunto B están los x y R2, que tienen la y entre 1 y 4, y la x entre una curva izquierda de ecuación x igual y menos 2, y una curva derecha de ecuación x igual raíz de y. Vale la pena observar que cuando trabajamos con un conjunto de tipo 1, las curvas que aparecen son de la forma y igual u de x, y igual b de x, mientras que cuando trabajamos con un conjunto de tipo 2, las curvas son de la forma x igual w de y, x igual z de y. Es decir, en el primer caso, la y está en función de la x, en el segundo caso, la x está en función de la y. Pasamos a otro ejemplo. En este caso, el conjunto S está formado por los puntos de R2 que tienen la y entre dos constantes, 1 y 2, y la x entre i menos 1 y 5 menos i. Es decir, nos están dando un conjunto de tipo 2, donde la y está entre dos constantes, 1 y 2, mientras que la x se mueve entre dos curvas, curva izquierda, i igual x más 1, curva derecha, curva izquierda, x igual y menos 1, curva derecha, x igual 5 menos i. Observemos ahora cómo se escribe este conjunto de tipo 1, es decir, mirado desde abajo. Vamos a tener que dividir este conjunto en tres partes. Una parte para x entre 0 y 1, que en ese caso la y se mueve desde esta recta horizontal a esta recta oblicua. Otra parte para x entre 1 y 3, donde la y se mueve desde esta recta horizontal a esta otra recta horizontal, y otra parte para la x entre 3 y 4, donde la y se mueve desde esta recta horizontal a esta recta oblicua. Es decir, dividimos el conjunto en tres conjuntos, V y W, en los cuales, en el primer conjunto en el U, la x está entre 0 y 1, y la y está entre 1 y x más 1. Conjunto B, la x está entre 1 y 3, y la y está entre 1 y 2. Y un conjunto W, la x está entre 3 y 4, y la y está entre 1 y 5 menos x. ¿Cómo calculamos la integral de una función continua en un conjunto típico?
Si el conjunto es de tipo 1, lo planteamos como la integral entre a y b de la integral entre u de x y b de x, de f de x y de y de x. Esto quiere decir que primero integro respecto de la y, es decir, tomo como única variable la y, aplico la regla de Barrow, evaluando y entre u de x y b de x, se obtiene una función que depende solo de x, que luego se le halla una primitiva respecto de x, y se evalúa esa primitiva entre a y b. Si el conjunto es de tipo 2, primero se hace una integral respecto de x, que se evalúa para x en el intervalo w de y, z de y. Luego, esta función, que depende solamente de y, se integra respecto de y, evaluándose finalmente entre c y d. Y si tengo un conjunto de tipo 3, es decir, una unión de conjuntos rectángulos tipo 1 o tipo 2, el procedimiento es exactamente igual, separando la integral en una suma de integrales. Supongamos que queremos calcular la integral doble en S de la función f, siendo f la función coseno de y menos x y S el triángulo de vértices 0, 0, 3pi, 0 y pi, pi. Dibujamos el triángulo y es importante inmediatamente de dibujar el triángulo hallar las ecuaciones de las rectas que constituyen los lados del triángulo para poder plantear las integrales. En este caso, la recta que pasa por el 0, 0 y el punto de coordenadas pi, pi, la recta igual x, y la recta que pasa por el punto de coordenadas pi, pi, y el punto 3pi, 0, es la recta de ecuación 2y más x igual 3pi. La integral doble en S de la función es entonces la integral doble en S del coseno de y menos x. Comenzamos planteando, ¿sí?, la integral en este orden de integración, es decir, integrando primero respecto de x y luego respecto de y. Es decir, estamos mirando un conjunto de tipo 2. Estoy mirando de costado. Mientras la y varía entre 0 y pi, la x va desde la curva izquierda, que es x igual y, a una curva derecha, que es x igual 3pi menos 2i. Primitiva de coseno de y menos x respecto de x, queda menos seno de y menos x. Evaluamos en x igual y, x igual 3pi menos 2i. Y luego calculamos primitiva respecto de y, obteniéndose como resultado 2/3. Sabemos que al evaluar este paso, lo que suplantamos es la y. Entonces, si suplanto la y, me queda 3. Lo que suplantamos es la x, perdón. Entonces, al evaluar nos queda y menos 3pi menos 2i. Por eso queda 3i menos 3pi. Por último, hacemos un ejercicio que está dentro de los ejercicios para hacer, ¿sí?, en el libro, que nos pide dibujar la región de integración e invertir el orden de integración. En este ejercicio no nos dan el conjunto explícitamente, sino que a partir del planteo de una integral, tenemos que deducir cuál es la región de integración y luego cambiar el orden de integración. No se nos pide calcular. ¿Qué nos está diciendo esta integral así planteada? Bueno, nos está diciendo que mientras la x está entre 0 y 2, la y está entre la raíz de x sobre 2 y la raíz de 2x. Dibujamos las curvas, y igual raíz de x sobre 2, y igual raíz de 2x, y la región es para los x entre 0 y 2, ¿sí?, lo que corresponde entre esas dos curvas, que es lo que aparece aquí pintado de verde. ¿Cómo hacemos para cambiar el orden de integración? De esta forma tenemos el conjunto dado de tipo 1. Lo que queremos entonces es ver el conjunto de tipo 2, es decir, mirar desde el costado. Vamos a tener entonces que partir
esta región en dos partes, debido a que cuando la y está entre 0 y 1, la x, o mejor dicho, para cada y entre 0 y 1, la x se mueve desde una curva izquierda, que sería la que está en rojo, x igual 1/2 de y cuadrado, a la curva derecha, que está en celeste, x igual 2y cuadrado. Pero, para los valores de y que están entre 1 y 2, la x se mueve desde la curva izquierda, x igual 1/2 de y cuadrado, a la recta vertical, x igual 2. Por lo que la región de integración podría escribirse lo que está en verde, unión lo que está en naranja. De esta forma, la integral original quedaría planteada como la integral en la región verde, la que está escrita aquí, más la integral en la región naranja, es decir, como la suma de dos integrales, ya que, visto de tipo 2, el conjunto S se escribió como la unión de dos conjuntos.